La técnica de la gran M es llevar a igualdad las desigualdades. Agregamos, restamos las variables de holgura de acuerdo al número de restricciones que tengamos y sumamos variables artificiales por cada condición mayor, igual, que tengamos en el modelo matemático original. El problema indica que tenemos que minimizar la función objetivo, que es igual a z 3x1 más 2x2, sujeto a tres restricciones, teniendo en cuenta que las variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Nuestras restricciones son 2x1 más x2 mayor o igual a 10, menos 3x1 más 2x2 menor o igual a 6, x1 más x2 mayor o igual a 6, y las variables de no negatividad x1 y x2 mayores o iguales a 0. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo a su forma estándar. Algo muy importante es fijarse en los signos de las restricciones, si es mayor o igual o menor o igual. En la primera, como es mayor o igual, le tenemos que agregar una variable artificial y una superávit, y quedaría como 2x1 más x2 menos x3 más r1. La segunda es menor o igual a 6. Solamente vamos a agregar una variable de holgura positiva y quedaría como menos 3x1 más 2x2 más x4 igual a 6. La tercera tiene el mismo signo que la primera, así que la tenemos que agregar una variable artificial y una superávit, quedando x1 más x2 menos x3 más r2 es igual a 6. Teniendo establecidos las nuevas restricciones, podemos poner la nueva forma estándar de z. Es lo mismo que tenemos en la primera, pero le vamos a agregar las r's, que en este caso son 2, quedando como nuestra función objetivo o z 3x1 más 2x2 más mr1 más mr2. Ya una vez teniendo esto, despejamos las restricciones que tienen r. La primera sí tiene r, entonces nos quedaría como r1 igual a menos 2x1 menos x2 más x3 más 10. La segunda no tiene r, la tercera sí, quedaría como r2 igual menos x1 menos x2 más x5 más 6. Ya despejado, vamos a sustituir las r en la forma estándar de z. Sería z, que va a ser igual a 3x1 más 2x2 más m. En lugar de r1 colocaremos la ecuación de arriba, que sería menos 2x1 menos x2 más x3 más 10, y m de r2 sustituyendo menos x1 menos x2 más x5 más 6. Ahora tenemos que eliminar paréntesis y multiplicar las x por las m. Tenemos que reducirlo para poder introducirlo en la primera iteración, ordenándolo según la variable. Luego proseguimos a pasarlo a la tabla. Nos quedaría como z igual a 3x1 más 2x2 menos 2mx1 menos mx2 más mx3 más 10m menos mx1
menos mx2 más mx5 más 6m. Reduciendo todo esto, nos queda como z va a ser igual a x1 dentro de paréntesis el 3 menos 3m más x2 dentro de paréntesis 2 menos 2m más x3 igual a m más x5m más 16m. El valor de z lo ponemos en el primer renglón de la tabla. Es z menos 3 más 3m. En x2 menos 2 más 2m. En x3 iría menos m. Como no tenemos x4, entonces lo sustituimos por 0. En x5 da menos m. Y en r1, r2, como no las tenemos, también tendrían un valor de 0 y el 16m. Para las variables básicas que están en la primera columna, solo entran las variables artificiales y de holgura. Las de superávit no. Vamos a colocar las tres restricciones a nuestra tabla, tomando en cuenta que donde no hay variable debemos de colocar 0. Para saber en qué renglón vamos a pivotear, tenemos que buscar el más positivo de la función de z, que en este caso es el de la primera columna, o sea que sería x1. El 3, para ya multiplicar las columnas de x1, el 3 menos 3 no lo usaremos porque no se pueden pivotear números negativos. Entonces dividimos 10 dentro de 2 me va a dar 5, 6 dentro de 1 me va a dar 6. Tomamos el más pequeño, que en este caso sería 5 de R1, que es nuestro primer pivote. El número pivote debemos hacerlo 1. Entonces dividimos 1/2 entre 2, nos da 1. Y así seguimos con los demás números. 1/2 entre 1 da 1/2. 1/2 por menos 1 da menos 1/2. 1/2 por 0 nos da 0. 1/2 por 1 da 1/2. 1/2 por 0 nos da 0. Y 1/2 por 10 nos da 5. Los siguientes números de la columna, de la columna pivote, los convertimos en 0. Para convertirlo en 0, el primer renglón, tenemos que multiplicar 3 por nuestra fila pivote y sumarle la primera fila. Sería 3 por 1 es igual a 3, más menos 3 nos daría 0. 3 por 1/2 más 1 nos da 7/2 y así sucesivamente. El último renglón lo multiplicamos por menos 1 con el objetivo de que el 1 de x1 se convierta en 0 y se realiza el mismo procedimiento anterior. Como nos podemos dar cuenta, no hay números negativos. Hacemos otra restricción. En los dos tenemos en x1, en x2 y en x3 tenemos 1/2 de m. Entonces podemos escoger cualquiera de las dos columnas. Pero como 1/2 es mayor que 3/2, así que escogemos la columna de x2. El 21 entre 3/2 nos va a dar 6, 5 entre 1/2 nos da 10 y 1 entre 1/2 nos da 2. Escogemos 2, que es el número más pequeño. Como bien se ha dicho, el número pivote se convierte en 1 y los siguientes números de la columna en 0. Hacemos lo mismo que en la restricción pasada y como nos podemos dar cuenta, en la fila de Z
ya no hay números positivos, así que encontramos la solución factible, que en este caso z es igual a 16. Y esta sería nuestra respuesta.